Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Para Buenas todas. noches, doctor, ¿cómo Buenas está? noches. Bien, Bien. gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar la segunda parte de consultorio jurídico. Ya superamos la parte de laboral individual. Vamos a tratar de abordar en esta semana derecho laboral colectivo con el fin de recordar algunas de las eh, situaciones que ustedes abordaron en laboral colectivo y a socializar un poco sobre este particular. Sin embargo, vamos a destinar mayor tiempo al tema de la huelga a través de la lectura de esas dos sentencias del caso Avianca versus ACDAC y lo vamos a desarrollar a través de la guía de método de casos que les envié el día de ayer. Entonces, supongo que ya están leyendo esas dos sentencias y ese documento para que hagamos el debate jueves o viernes sobre esta situación. Entonces, les di, digamos, el espacio para que pudieran leer esas dos sentencias y podamos tener argumentos para hacer, digamos, un ejercicio de argumentación sobre este particular. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a tomar como título el derecho a la libertad sindical. Entonces, ustedes saben que hay un derecho, digamos, macro, que es el derecho a la libertad sindical y que tiene tres aristas este derecho, es decir, una clasificación de este derecho a la libertad sindical se clasifica en tres derechos, digamos, de raigambre constitucional. Uno, el derecho de asociación. Dos, el derecho a la negociación colectiva. Y tres, el derecho a la huelga. Entonces vamos a tratar de abordarlos a partir de la Carta Constitucional y lo que está, digamos, reglado en el Código Sustantivo del Trabajo para poder, digamos, entender un poco esta dinámica. Entonces empecemos por el derecho de asociación. Lo primero que debemos advertir es que de manera general el derecho de asociación está reglado en dos artículos, en el artículo 38 y 39 de la Constitución Política. ¿Qué nos dice el artículo 38 de manera general? Que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para desarrollar actividades lícitas. Y a renglón seguido, el artículo 39 ya habla específicamente sobre el derecho de asociación a constituir asociaciones u organizaciones sindicales, dependiendo, digamos, de si es el empleador o el trabajador para este particular. Entonces, vamos a ubicarnos en ese artículo 39. Alguien me va a ayudar con la lectura de ese artículo 39. Vamos a explicarlo inciso por inciso y vamos a mirar transversalmente cómo podemos abordar la temática de este derecho de asociación. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 39 de la Constitución Política de Colombia? Yo, doctor. María, gracias. Artículo 39. Te voy a interrumpir cada inciso. Entonces, a Listo, medida doctor. que vayamos avanzando, lo vamos diseminando. Bueno, sí, señor. ¿Ahí escucha bien, doctor? ¿O le pongo más volumen? Subámosle un poquito el volumen, sí. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Perfectamente, doctor. Sí, Sí, señor, señor. bien, bien, Muy profe. bien, muy bien. Bueno, listo. Gracias. Constitución Política, artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin Bueno, hasta intervención del ahí. Estado. Sin intervención del Estado. Profe, yo casi no le escucho a la compañera, eso le suena muy pasito. ¿Lo Sí, repetimos, La María, verdad, siempre nuevamente? le suena así. sí, señor. Bueno, Con mucho gusto, doctor. Ahí le voy a colocar más. Es que si no, me duelen mucho los oídos. Artículo 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. listo, gracias. Bueno, entonces la primera pregunta y la idea es que ustedes participen y podamos hacer una clase, digamos, activa, en el sentido de que no sea tanto regirnos por la norma, sino tratar de interpretarlas y hacer, digamos, un debate sobre cada una de esas normas que vamos a leer. Entonces, lo primero que nos dice este artículo 39 es que efectivamente tanto empleadores como trabajadores tienen derecho a constituir asociaciones y organizaciones sindicales.
Entonces, lo primero que debemos advertir es que los empleadores tienen derecho a constituir asociaciones. ¿Cuántos empleadores se necesita para constituir una asociación? De acuerdo 5, profe. al Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, Creo que son 5, efectivamente, profe. tal como lo señala el compañero, necesitamos de 5 empleadores de actividades distintas para poder, digamos, conformar una asociación. Por otro lado, tenemos la facultad que le asiste a los trabajadores de constituir o de fundar organizaciones sindicales. Primera pregunta: ¿cuántos trabajadores se necesitan para constituir un sindicato, una organización sindical? 25, doctor. 25 de conformidad con el Código Sustantivo Sí, del Trabajo. Sin embargo, por allá, cuando ustedes revisen en el sistema de la OIT, van a encontrar que de conformidad con el convenio 87 y 98 sobre asociación sindical, van a verificar que allí se necesita 20 trabajadores para constituir una organización sindical. Entonces, habría que adecuar la legislación interna de conformidad con estos dos tratados de la OIT para tener, digamos, congruencia en lo que regula el ordenamiento jurídico interno en concordancia con esos dos tratados o convenios internacionales de la OIT. Repasemos rápidamente en qué consiste o cuál es el procedimiento que se debe surtir para constituir o para fundar una organización sindical. Entonces, Discúlpeme, profe. Sí. Dijo convenio 87 y ¿cuál fue el otro? Discúlpeme. 98. Convenio 87 y 98 de la OIT. 87 y 98. Digamos que los convenios más importantes en materia de derecho laboral colectivo es el 87, el 98, el 151 y 154. Sobre los dos primeros es la regulación específica sobre el derecho de asociación. Entonces, lo primero que debemos señalar es cuáles son los fines o el objetivo de fundar un sindicato. ¿Para qué nosotros como trabajadores? Y voy a orientar, digamos, la explicación es a las organizaciones sindicales que conforman los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el fin que tienen los sindicatos para conformar una organización sindical? Que tienen los trabajadores, perdón. ¿Cuál es el objetivo? Los derechos fundamentales que el Estado, la Constitución le otorga. No le alcancé a oír. Edgar, creo que está hablando. Sí, Sí. doctor, digamos que él vela por los derechos fundamentales que la Constitución les otorga. Ok, listo. ¿Qué otra opinión merece ese comentario? Para obtener mejores condiciones laborales, Sí. agrupar, quieren agrupar Doctor, los ¿cómo trabajadores asegurar condiciones con los dignas empleadores. Sí. de seguridad? Bueno, digamos que, listo, Olga Lucía. Doctor, dice Sí. que, pienso, en alguna medida es el respeto, o sea, el exigir el respeto de esos derechos de los trabajadores, ¿cierto? Sí, Independientemente del contrato. Y sentirse representado uno por ese sindicato ante cualquier injusticia a esos derechos. Y verán el cumplimiento de toda la ley que digamos que nos protege a nosotros los trabajadores. bueno, listo, gracias, Olga Lucía. ¿Cuál sería la importancia que reviste la lucha sindical a través de la historia? ¿Qué les dijo Pedro Pablo que sabemos que maneja muy bien la historia sobre este particular? ¿Cuál es la conclusión a la que se llega sobre esta lucha sindical? ¿Cuál es la importancia que tiene desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista legal, etcétera, etcétera? Pues que mejoraban las condiciones laborales de los trabajadores. Sí. El derecho al trabajo a las mujeres y un horario, regular un horario de trabajo al día. Exacto. Bueno, entre otros argumentos, digamos que la lucha sindical desde el punto de vista histórico ha tenido, digamos, distintas connotaciones en el sentido de que a través de ellas, a través de esas luchas sindicales y a través de la celebración de convenciones colectivas, a través de el mismo proceso de la huelga, que recordemos que en principio en algunos países era considerado un delito. No podemos desconocer, digamos, todo ese desarrollo
y contexto histórico, como quiera que es a través de estas luchas sindicales que se han logrado, digamos, el reconocimiento de esos derechos que ustedes acaban de mencionar. Y en ese sentido debemos darle la preponderancia necesaria con el fin de no estigmatizar, digamos, esa lucha sindical y, digamos, todo ese andamiaje que ha tenido la lucha sindical durante ese contexto histórico. No podemos desconocer en ese sentido que es a través de esta lucha sindical que se han logrado muchos de los derechos que hoy en día tenemos como trabajadores y como bien lo referencia Mario, uno de los escenarios, digamos, que tiene mayor preponderancia y mayor, digamos, relevancia desde el punto de vista histórico y que ha sido una lucha constante es precisamente el de las mujeres. Si ustedes revisan la historia, cuál es el contexto histórico en el que se da o por qué conmemoramos, no celebramos, sino conmemoramos el Día de la Mujer, el 8 de marzo. ¿Cuál es la razón histórica de conmemorar esta fecha? ¿O por qué se celebra el Día de la Mujer el 8 de marzo? ¿Cuál es la razón? Y eso La tiene que masacre ver... que hubo en una industria donde quemaron prendieron fuego a esa industria con las trabajadoras dentro. ¿Sí? ¿Dónde se ocasionó esta situación? En Francia, doctor. Uh-huh. ¿En dónde? En Francia. En Francia. ¿Estamos seguros que en Francia? Sí, estoy segura. No, creo que fue en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, si no Exacto. recuerdo. Exacto, en Estados Unidos. Entonces, este tipo de luchas y de conquistas del derecho laboral se han hecho a través del derecho laboral colectivo, a través de los trabajadores. Por eso se acuña mucho esa frase de que unidos podemos lograr, digamos, todos esos objetivos que eventualmente no los podríamos lograr de manera individual. Y un caso, digamos, que merece, digamos, la atención es la lucha sindical donde se ha logrado el reconocimiento y el ejercicio de los derechos laborales de las mujeres. Aunque hace falta por avanzar muchísimo, pues estamos en un contexto en el que vamos a llegar en condiciones de igualdad en un momento determinado, pero si vamos a mirar, no ha sido suficiente, digamos, el logro de esos objetivos, pero en la medida en que vayamos apoyando, digamos, este tipo de luchas, pues seguramente vamos a llegar a una igualdad de género en ese sentido. Por eso es importante conocer, digamos, la importancia que reviste la lucha sindical y no estigmatizar tanto esa lucha sindical, tildándolos de revolucionarios, de guerrilleros, etcétera, etcétera, ya que es a través de estas luchas donde se logra, digamos, muchos objetivos desde el punto de vista laboral para los trabajadores. Ahora bien, ya ustedes mencionaron cuál es la función o cuál es el objeto de constituir o de fundar una organización sindical. Efectivamente es para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y eventualmente no solamente para aquellos trabajadores que hacen parte de una organización sindical, sino que mediante la figura de la convención colectiva donde hagan parte más de la tercera, disculpe la redundancia, la tercera parte de los miembros de esa empresa, se le hace extensivo a aquellos trabajadores que no hacen parte de la organización sindical. En esa medida, podríamos afirmar dentro de esas funciones, dentro de esas posibilidades que tienen los trabajadores de mejorar las condiciones de trabajo, tenemos la celebración de convenciones colectivas, de mejorar a través de la presentación de pliego de peticiones muchas de esas condiciones laborales que desafortunadamente vemos en muchas empresas que no están, digamos, a la luz de los presupuestos constitucionales y mucho menos de esos convenios y tratados internacionales que ha suscrito el Estado colombiano en materia de derechos laborales. Entonces hay que, digamos, reconocer esa lucha sindical para poder lograr, digamos, esos objetivos. Ahora bien, miremos
cuál sería el procedimiento que se debe surtir para la conformación, para la fundación o constitución de una organización sindical. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando nosotros conformamos, como ya ustedes lo dijeron, con un número mínimo de 25 trabajadores y vamos a fundar una organización sindical? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para efectos de protección de esos trabajadores? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? La asamblea, profe, y registrarlo ante el... Pero, digamos, realizar la asamblea, pero informarle a quién. ¿Cuál es la obligación que tienen esos trabajadores de informarle a quién? Al patrón. Notificarle a Al los empleador. empleadores, doctor. ¿A quién Al más? empleador o a los empleadores. Y al Y Ministerio de registrarlo, Trabajo. Ministerio de Trabajo. registrarlo al ministerio, profe. Exacto, al Ministerio de Trabajo y al empleador. ¿Por qué es importante informarle o comunicarle a ese empleador que se ha fundado una organización sindical? ¿Cuál es el objetivo principal? Para el fuero, profe. Exactamente, para contar con una garantía que mencionó Walter, es la garantía del fuero sindical. Y ya vamos a mirar más adelante cuando abordemos el tema del fuero. Ya dije, digamos, que íbamos a abordar ciertos temas de manera transversal. ¿Cuál es la importancia de informarle al empleador la constitución o la fundación de una organización sindical? Entonces, una vez nosotros fundamos esa organización sindical, sin lugar a dudas, debemos informarle tanto al empleador como al Ministerio de Trabajo, con el fin de, primero, pues, gozar, digamos, de una garantía, que es la del fuero sindical, y ya vamos a mirar el concepto y cuáles son los trabajadores que gozan de esa garantía. ¿Cuáles son los documentos que nosotros debemos llegar al registro sindical con el fin de realizar toda la inscripción sobre esa organización sindical? Entonces, recordémoslo rápidamente. Lo primero, como ustedes ya lo mencionaron, es elaborar un acta de fundación de la organización sindical. Segundo documento que debemos allegar al registro sindical. ¿Cuál sería el siguiente documento que debemos allegar allí al Ministerio de Trabajo, al registro sindical, para efectos de inscripción? Los estatutos, doctor. La personería jurídica, profe. Sí, los estatutos sería el otro documento. Debe anteceder también un acta donde se haya elegido la junta directiva de esa organización sindical. Tercero, vamos a mencionar allí una copia de los estatutos para allegarlos a la inscripción en el registro sindical. Siguiente requisito, de los que ustedes recuerden. Aparte de esos tres documentos, ¿cuáles siguen en su orden? El listado de los fundadores, doctor, y el documento con la relación adjunta de la junta directiva. Sí. ¿Y cuál otro? El acta de fundación. Sí, ya lo dijimos, el acta de fundación. El listado y los documentos, no sé más. ¿Alguien más que nos ayude con la respuesta? Los documentos. La nómina completa de todos los afiliados a ese sindicato con su respectiva identificación. Ahora miremos cuál es... Nómina de la junta directiva. De la junta directiva, sí, claro. Y vamos a mirar cuál es el procedimiento que se va a surtir ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, una vez se allega la solicitud de inscripción en el registro sindical, el Ministerio de Trabajo cuenta con 15 días para estudiar y analizar si cumple con los requisitos legales y constitucionales para la inscripción en el registro sindical. Entonces, en esa medida, el Ministerio de Trabajo lo que va a tomar de decisión es en tres sentidos, o por lo menos va a determinar la decisión en tres sentidos. Uno, que admite la solicitud; dos, que la niega; o tres, que formula objeciones. ¿En qué eventos niega la inscripción en el registro sindical? En dos eventos. Uno, cuando los estatutos sean contrarios a la Constitución y la ley. Y segundo, cuando esa organización sindical
se funde con un número inferior de trabajadores o de afiliados que establece la ley. Ya dijimos que para el caso de nuestro ordenamiento jurídico son 25 trabajadores los que se requieren para fundar una organización sindical. Si formula objeciones, se comunicará obviamente a la organización sindical con el fin de que ésta realice o subsane todos aquellos defectos que le ha señalado el Ministerio de Trabajo para efectos de subsanarlo. Digamos que allí la norma no establece cuánto tiempo tiene la organización sindical para subsanar aquellos defectos que le ha señalado respecto a esas objeciones el Ministerio de Trabajo. Hay una resolución del año 94 donde establece que la organización sindical cuenta con 2 meses para subsanar aquellas objeciones que ha formulado el Ministerio de Trabajo, y una vez se hayan subsanado, se presenta al Ministerio de Trabajo para que resuelva ya, digamos, esas subsanaciones, y cuenta con 10 días para tomar, digamos, la decisión de fondo sobre este particular. Si transcurridos 10 días después de haber subsanado la organización sindical y no se pronuncia el Ministerio de Trabajo, se entiende que ya quedó inscrito en el registro sindical esta organización sindical. Ahora bien, si acepta, digamos, la subsanación de estos objeciones que ha formulado el Ministerio de Trabajo, el paso a seguir es que ese acto administrativo que expide el Ministerio de Trabajo debe ser publicado en un diario de amplia circulación con el fin de que un ejemplar de esa publicación sea depositado en el Ministerio de Trabajo, y de esta forma quedaría inscrita la organización sindical en el Ministerio de Trabajo. Esa es, digamos, la prueba que se tiene para demostrar el depósito de ese ejemplar del diario de amplia circulación para efectivamente depositarlo en el Ministerio de Trabajo, y de esta manera quedaría inscrita en el registro sindical. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que se debe surtir cuando vamos a modificar los estatutos y cuando vamos a modificar los integrantes de la junta directiva? Cuando vamos a modificar los estatutos, vamos a realizar la misma procedimiento que acabamos de mencionar para la inscripción en el registro sindical. Y es necesario, cuando estemos en presencia de la modificación de la junta directiva, informarle tanto al empleador como al Ministerio de Trabajo para efectos de tener, digamos, el reconocimiento de esa junta directiva hacia el empleador, y obviamente informándole, digamos, al empleador y al Ministerio de Trabajo para estos efectos. Ahora bien, ¿cuáles de esos trabajadores gozan de esa garantía de fuero sindical que mencionó Walter? Entonces, lo primero que debemos advertir es el concepto de fuero sindical. Entonces, la norma nos dice que es una garantía de la que gozan algunos trabajadores con el fin de no ser despedidos, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo por que medie una justa causa y que haya autorización judicial. Es decir, que si yo quiero desmejorarle las condiciones de trabajo, quiero trasladar, quiero despedir a un trabajador que goce de fuero sindical, debo cumplir con 2 requisitos. 1, que se configure una justa causa, y 2, que cuente con la autorización judicial. Ahora bien, desde el punto de vista procesal y probatorio, ¿cuál es el procedimiento que se debe surtir, o cómo acredito que ese trabajador goza de fuero sindical? ¿Cuál sería la respuesta allí? Es decir, ¿cómo podemos demostrar que ese trabajador goza de fuero sindical? Y cómo podemos, obviamente, a través de la constitución de este grupo sindical. ¿Cuál es la respuesta? Debe estar inscrito en el listado en el cual se pasó al Ministerio de Trabajo y al empleador.
Esas son las condiciones. Listo. Olga, ¿qué opinión tenemos? Debe estar inscrito en los libros, doctor, en los libros que reposa los sindicatos. O el de afiliación, pues en todos, ¿no? El de afiliación, el de las actas. Bueno, María, vamos a leer el artículo 406, perdón, parágrafo segundo. ¿De la Constitución, doctor? Del artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Ah, listo. Profe, hay una compañera que llama Luz Nelly Gutiérrez que si por favor le da ingreso, que está esperando ahí que no. Ya le dimos a todos ingreso. No hay nadie pendiente. Artículo 400, trabajadores amparados por el fuero sindical. Artículo 406. Vamos a leer primero el parágrafo segundo nomás, para efectos de determinar cómo vamos a demostrar el fuero sindical. Listo, doctor. Parágrafo segundo. Para todos los efectos legales y procesales, la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la Junta Directiva y o Comité Ejecutivo o con la copia de la comunicación al empleador. Listo, entonces allí nos da la respuesta el artículo 406, parágrafo segundo, para demostrar el fuero sindical desde el punto de vista probatorio, desde el punto de vista procesal. Entonces, en el primer escenario nos dice con la inscripción de la Junta Directiva en el Ministerio de Trabajo, en el registro sindical, y segundo, con la comunicación que se le hace al empleador para efectos de gozar, digamos, de esa protección. Ahora bien, ¿cuáles son esos trabajadores que gozan de esa garantía de fuero sindical? Entonces, mencionemos esos trabajadores. El fuero de fundadores. ¿En qué consiste el fuero de fundadores? ¿En qué consiste el fuero de fundadores? ¿O de quién, cuáles trabajadores gozan? El presidente, el vicepresidente, el secretario general, el tesorero. El fuero de fundadores. Todos los que iniciaron el sindicato desde su primera constitución, que estuvieron en la lista que se le María, no te oímos casi. Los trabajadores que aparecen en la lista inicial con la que se inició el sindicato, que se les presentó al empleador y se le pasó al Ministerio de Trabajo, son los que gozan del fuero sindical. Listo. Sindicato. ¿Desde qué época gozan de ese fuero sindical? ¿Desde qué momento empiezan a gozar de ese fuero sindical? Desde el momento en que el Ministerio de Trabajo autoriza al sindicato, autoriza como tal ya la asociación. No. Desde que se lo comunica. Desde el día de la constitución del sindicato. Desde el día de la constitución del sindicato, de la organización sindical. Hasta 2 meses después de la inscripción de ese registro sindical. Sin que supere los 6 meses. Listo. Es el fuero de fundadores. Después, el código nos habla sobre el fuero de adherentes, digamos por vía jurisprudencial y por vía doctrinal. ¿En qué consiste ese fuero de adherentes? ¿O a quién ampara? ¿O qué trabajadores ampara este fuero de adherentes? A los trabajadores que con anterioridad a esa inscripción de ese registro sindical ingresan al sindicato. Sí, ¿y por cuánto tiempo? Por el mismo tiempo que rige para los fundadores, o sea, los 2 meses después de esa inscripción del registro. Ok, ya tenemos 2 grupos de trabajadores que gozan de ese fuero sindical. El tercer grupo, entonces la junta directiva, pero vamos a mencionar allí solamente los 5 principales y 5 suplentes, y vamos a mencionar los de los comités seccionales, 1 principal y 1 suplente, que gozarán de esta garantía del fuero sindical durante el tiempo que dure en el cargo y 6 meses más. Por último, tenemos aquellos trabajadores o aquellos afiliados a la organización sindical que pertenezcan a la Comisión Estatutaria de Reclamos, a quienes la garantía de fuero sindical goza por el tiempo que dure en el cargo y 6 meses más. Entonces, allí tenemos esos grupos de trabajadores de los que gozan de fuero sindical para efectos de tener, digamos, una garantía de no ser despedidos, desmejorados o trasladados
a otras sucursales de la empresa o a otros municipios. Eso es, digamos, lo importante allí sobre el fuero sindical. Ahora bien, la Constitución establece que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. ¿En qué consiste la personería jurídica? ¿Qué se entiende por personería jurídica? ¿Qué entienden ustedes por personería jurídica? ¿No es el nombre del sindicato? ¿Es como el Como reconocimiento? es el reconocimiento que tienen como una asociación, como una Pero organización sindical en este caso. específicamente, ¿en qué consiste? Ese es el nacimiento jurídico, profe, del sindicato. ¿Y eso qué implicaciones tiene, esa personería jurídica? Que La tiene facultad- objetos, tiene derechos y deberes, profe. Exacto, la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Ahora bien, ¿cuál es el efecto jurídico de la inscripción en el registro sindical? ¿Cuál es el efecto jurídico? Que ese sindicato, esa organización sindical pueda ejercer derechos y contraer obligaciones una vez que ha inscrito en el registro sindical. Por eso es importante, digamos, realizar muy bien, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, esta inscripción en el registro sindical. La norma, la Constitución, digamos, que establece que esta cancelación o la suspensión de la personería jurídica solo procede por vía judicial. Inicialmente, esta cancelación de la personería jurídica estaba en cabeza del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en estados democráticos es necesario que haya, digamos, una imparcialidad para que un funcionario judicial, un operador judicial, es el que tenga la responsabilidad de determinar la cancelación o la suspensión de la personería jurídica. Sin embargo, hay un evento en el que está en cabeza del Ministerio de Trabajo la cancelación de la personería jurídica de una organización sindical. ¿Cuál es ese evento que ustedes pudieron identificar en las clases de laboral colectivo? Porque, digamos, la regla general es que procede por vía judicial. ¿Cuál sería el evento en el que el Ministerio de Trabajo procede a la cancelación de la personería jurídica de una organización sindical? Profe, una es que el número mínimo no se cumpla. Es una. No. ¿En qué eventos conoce el Ministerio de Trabajo? Formulo la pregunta otra vez. ¿En qué eventos conoce el Ministerio de Trabajo sobre la cancelación de la inscripción en el registro sindical? Digamos que la regla general es que lo conozca un juez, pero hay un evento en el que el Ministerio de Trabajo conoce sobre esta situación. ¿Cuál es ese evento? Cuando hay una violación de las normas que regulan la actuación del sindicato. Cuando... ¿Y ahí procedería por vía judicial o por vía administrativa? ¿Cuál es ese evento en el que conoce el Ministerio de Trabajo y no un juez? Bueno, eso queda de tareita. Entonces vamos a averiguarlo, a ver cuál es ese evento en el que procede por vía administrativa la cancelación en el registro sindical de esa organización sindical. Vemos que de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política, la regla general es que procede por vía judicial, pero hay un evento específico donde se establece que está en cabeza del Ministerio de Trabajo la cancelación en el registro sindical. Entonces vamos a averiguar en qué evento procede en cabeza del Ministerio de Trabajo. Doctor, es que en ese caso la legitimación de la causa podría estar para solicitar esa liquidación o disolución como tal del sindicato. En este caso estaría en el del Ministerio del Trabajo cuando
el sindicato viola esas normas legales y cuando no se atienden las recomendaciones que el Sí, claro. ministerio Sí, hace claro. a esa entidad. Sí, digamos, para Y efectos la procesales, sin competencia, lugar a dudas, está por legitimidad la causa por activa en el Ministerio de Trabajo. Pero la pregunta es, ¿en qué evento se resuelve a través del Ministerio de Trabajo esa cancelación de la inscripción en el registro sindical? Teniendo en cuenta que por regla general la debe adelantar un juez de la República, obviamente laboral. Hay un evento en el que se realiza a través del Ministerio de Trabajo esta cancelación de la inscripción en el registro sindical. Entonces vamos a averiguar ese tema, cuál es ese evento. Como ustedes saben, hay una clasificación de organizaciones sindicales o de sindicatos. Hablemos de esa clasificación. Entonces, la primera de ellas es sindicatos de empresa o de base. ¿En qué consiste esta clasificación de empresa o de base de estas organizaciones sindicales? donde está conformado por trabajadores de la misma empresa, de la misma entidad, Sí. solo trabajadores de una empresa. Exacto. Entonces, la premisa es que lo pueden conformar aquellos trabajadores que trabajan para una sola empresa. Entonces, allí podemos encontrar contadores, abogados, la señora de los servicios generales, el conductor, etcétera, etcétera. Como quiera que el artículo 39 les permite constituir organizaciones sindicales. Y ya vamos a mirar cuál es esa excepción. Disculpe, Ahora doctor. bien, dime. Es que no me quiero quedar con la duda y no le escuché bien la pregunta que hizo. Perdóneme. Escuché la respuesta. Sobre el Ministerio de Trabajo. No, la que contestó la doctora Catalina. ¿Sobre qué evento? ¿Cuál pregunta? Por eso no la escuché, doctor, la que acaba de hacer. Yo pregunté en qué evento está en cabeza del Ministerio de Trabajo la cancelación del registro sindical a través del Ministerio de Trabajo. Digamos que la regla general es a través de vía judicial, pero hay un evento en el que se puede tramitar a través del ministerio o ante el Ministerio de Trabajo mejor. ¿Cuál sería ese evento? Gracias, doctor. ¿Listo? Bueno, seguimos con la clasificación. ¿Cuál es el siguiente clasificación de sindicatos de trabajadores? Ya hablamos del primero, que es sindicato de empresa. ¿Cuál es el siguiente? Sindicatos de industria o por rama de actividad económica. Listo. ¿En qué consiste este sindicato de industria o por rama de actividad económica? Estos son los que están formados por personas que prestan sus servicios a varias empresas de la misma industria o de una misma rama de actividad económica. Ah, ok, listo. Esa es la segunda clasificación. La tercera, el sindicato gremial. ¿En qué consiste el sindicato gremial? Estos gremiales están formados por personas de una misma profesión, especialidad u oficio. Ok. Y por último, el sindicato de oficios varios. De oficios varios, listo. ¿Cuál es la condición que exige allí la norma sobre la constitución de esta clase de sindicatos? Doctor, están formados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o inconexas. Sí. Estos últimos solo pueden formarse en lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio, en número mínimo requerido para formar uno gremial y solo mientras subsista esa circunstancia. Ok, listo. Entonces se necesita que no exista sindicatos gremiales y que se puedan conformar con profesiones u oficios disímiles entre sí. Digamos que este es el menos común que se puede conformar de acuerdo a la premisa del Código Sustantivo del Trabajo. Edad para pertenecer a la organización sindical. ¿Cuál es la mínima que se debe contar para pertenecer a una organización sindical? Mayor de 14 años. 14 años, listo. Sin embargo, tácitamente fue derogada por una norma del
el Código de Infancia y Adolescencia, como quiera que para celebrar contrato de trabajo establece una edad mínima de 16 años. Sin embargo, el Código Sustantivo establece, como bien lo dijo acá el compañero, una edad mínima de 14 años. Ahora bien, dentro de esa organización sindical hay unos órganos que tienen, digamos, una relevancia y una preponderancia dentro del funcionamiento de la organización sindical. ¿Cuál es el principal órgano de esa organización sindical? ¿Cuál es el principal órgano? Doctor, Dime. la asamblea, doctor. La Asamblea General de esa organización sindical. Entonces, mencionemos rápidamente cuáles serían esas funciones que le asisten a la Asamblea General de esa organización sindical. ¿Cuáles son las funciones como organismo principal? ¿La recuerdan? ¿Cuáles son esas funciones? En la que está inmersa la asamblea y, mejor dicho, el sindicato, doctor, porque son como 9 o 10. Bueno, leamos, a ver quién me ayuda, alguien que tenga bien el audio, el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 376. Doctor, si quiere le colaboro. Artículo 376. Gracias. Dice atribuciones exclusivas de la Asamblea. Sí. Lo leo todo, ¿sí? Sí, claro. Son de atribución exclusiva de la Asamblea General los siguientes actos: la modificación de los estatutos, la fusión con otros sindicatos, la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas, la sustitución en propiedad de los directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier director, la expulsión de cualquier afiliado, la fijación de cuotas extraordinarias, la aprobación del presupuesto general, la determinación de la cuantía de la caución del tesorero, la asignación de los sueldos, la aprobación de todo gasto mayor de equivalente a 10 veces el salario mínimo mensual más alto, la adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los patronos a más tardar 2 meses después, la designación de negociadores, la elección de conciliadores y de árbitros, la votación de la huelga en los casos de la ley y la disolución o liquidación del sindicato. Sí. Parágrafo. Dice, cuando en el conflicto colectivo esté comprometido un sindicato de industria o gremial que agrupe más de la mitad de los trabajadores de la empresa, estos integrarán la asamblea para adoptar pliegos de peticiones, designar negociadores y asesores y optar por la declaratoria de huelga o someter el conflicto a la decisión arbitral. Ok, listo. Ya, ahí hay una nota que habla de la sentencia. Sí, esa parte que está que acabas de leer está declarada inexequible. Quedó Correcto. inexequible, doctor. Sí, eso está inexequible. Listo, Inexequible. gracias. ¿Quién leyó? Paola. Gracias, Paola, por la lectura. Entonces, fíjense que aquí la Asamblea General es el máximo organismo de la organización sindical y le asisten, digamos, esas funciones que están allí establecidas en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, recuerden que ese pliego de peticiones que presentan los trabajadores a discusión con el empleador debe primero adoptarlo la Asamblea General y dentro de los 2 meses siguientes va a presentarse ante el empleador con el fin de iniciar ese conflicto colectivo. Eso es, digamos, de acuerdo a esas funciones que le asiste a la Asamblea General como máximo organismo de la organización sindical. Es importante señalar sobre la organización sindical. Ya dijimos que esta organización sindical, para pertenecer,
la edad mínima es de 14 años, sin embargo, quedó, digamos, derogada tácitamente por una norma de la ley 1098 del año 2006, donde establece que para celebrar contrato de trabajo para adolescentes mínimo es una edad de 16 años. Listo. Ahora bien, la norma permite que se puedan constituir directivas seccionales con el fin de establecer, digamos, en un municipio distinto de la sucursal principal, aquellos comités seccionales distintos al principal para, digamos, tener la posibilidad de que los trabajadores de esos municipios puedan, digamos, afiliarse a esos sindicatos y a través de esos comités seccionales tener, digamos, un canal de comunicación para efectos de, digamos, ejercer esos derechos ante el empleador. Ahora bien, establecemos cuáles son las causales de disolución de esta organización sindical, de las organizaciones sindicales. Entonces, como primera medida tenemos en aquellos eventos que establezca los estatutos. Como segunda medida tenemos cuando haya acuerdo de voluntades por lo menos de las 2/3 partes de los miembros de la organización sindical. Tercero, por sentencia judicial. Y la cuarta, que establece el Código Sustantivo del Trabajo, cuando el número mínimo de afiliados sea inferior al que establece la ley. Ya dijimos que eran 25 los mínimos de trabajadores que se requieren para fundar una organización sindical. Y por último, mencionamos que desde el punto de vista constitucional, el artículo 39 establece que hay una excepción para quienes no gozan del derecho de asociación, y es para los miembros de la fuerza pública, es decir, fuerzas militares, que está compuesta por Ejército, Armada, Fuerza Aérea y la Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil. Digamos que a estos miembros de la fuerza pública no les asiste el derecho de asociación de conformidad con el artículo 39 y a la luz de, digamos, de los convenios de la OIT, el 87 y el 98. Entonces, esa es, digamos, la explicación de este primer derecho de asociación, que es un poco recordar lo que ustedes vieron en esas clases de derecho laboral colectivo, pero que no vamos a ahondar sobre este particular, sino que vamos a orientar la mirada sobre un derecho fundamental que hace parte de esa libertad sindical, y es el de la huelga, y que vamos a desarrollarlo a través de este ejercicio de método de casos, a través de la lectura de las dos sentencias de Avianca versus Agdac. Ahora miremos el derecho de negociación colectiva. Entonces, ¿cómo se traduce este derecho de negociación colectiva? Está arreglado en el artículo 55 de la Carta Constitucional. Entonces, María nos ayuda con la lectura del artículo 55 de la Constitución Nacional para que miremos cómo está arreglado el derecho de negociación colectiva. Artículo 55. Artículo 55. Sí. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la Le subimos un poquito al volumen. Artículo 65. Ahora sí. Sí. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Correcto, listo. Entonces, allí en el artículo 55 de la Carta Constitucional establece este derecho de la negociación colectiva. Recordemos que la forma de suscitar un conflicto colectivo es a través de la presentación de un pliego de peticiones. Y esto se materializa en un documento que ustedes conocen
que es la convención colectiva. ¿Qué es una convención colectiva de acuerdo a lo que ustedes pudieron abordar en la temática del derecho laboral colectivo? ¿Qué recuerdan sobre la convención colectiva? Doctor, son aquellos puntos que se aprueban con el empleador en una asamblea donde hacen partícipe todos los empleados o los que se hacen fundadores de este sindicato, y esta asamblea pues saca unos puntos primordiales y son aprobados en esta asamblea. Sí, pero se materializa, digamos, con el acuerdo de voluntades entre quiénes y quiénes. Entre los empleados y el empleador. Ajá, bueno. ¿Y qué consecuencias o qué efectos jurídicos tiene la celebración de un convenio de una convención colectiva? Es decir, ¿para qué se pacta una convención colectiva? Doctor, porque Para reglamentarlas. establecen ahí, quedan en fijos, no se pueden cambiar en lo absoluto. Son de cumplimiento obligatorio. Listo, es para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo de esa empresa. Listo, esa es, digamos, la convención colectiva. Un acuerdo de voluntades en los que concurren tanto empleadores como trabajadores con el fin de fijar mejores condiciones de trabajo de esos trabajadores. ¿Qué es lo que debe, digamos, como mínimo contener esa convención colectiva? ¿Cuáles son los mínimos requisitos que debe contener una convención colectiva? ¿Qué recuerdan ustedes? Con la elaboración de una propuesta, profe. Sí, pero ya cuando se suscribe la convención colectiva, ¿qué debe contener? ¿Qué debe contener esa convención colectiva? Profe, podríamos hablar de que tiene que tener un elemento normativo y otro de obligacional. Sí, claro. Recordemos que... Y también el pliego de peticiones, doctor. Bueno, el pliego de peticiones es la forma de suscitar un conflicto colectivo. Pero ¿qué debe contener una convención colectiva? A ver, leamos todos el artículo 468 del Código Sustantivo del Trabajo. María, o Paola, que tiene buen sonido. Paola. 468, ¿cierto, doctor? Sí, 468. Listo. Este es del título 3, Convenciones y Pactos Colectivos, Sí. Contratos Sindicales, artículo 468, contenido. Además de las estipulaciones que las partes acuerden en relación con las condiciones generales de trabajo, en la convención colectiva se indicarán la empresa o establecimiento, industria y oficios que comprendan el lugar o lugares donde ha de regir la fecha en que entrará en vigor el plazo de duración y las causas y modalidades de su prórroga, su desahucio o denuncia y la responsabilidad que su incumplimiento entrañe. Listo, entonces estos son, digamos, los requisitos contenidos en el artículo 468 sobre una convención colectiva. ¿Cuál es la diferencia que podemos predicar respecto a un pacto colectivo? ¿Cuál es la diferencia sustancial entre una convención colectiva y un pacto colectivo? ¿Y cómo podríamos analizarlo desde el punto de vista constitucional? Doctor, Sí, Carlos. que los pactos colectivos se suscriben con empleados no sindicalizados. Sí. Mientras que la convención colectiva, en este caso, excepcionalmente tendría una cobertura con ellos, siempre y cuando supere la tercera parte de la planta del personal, pero primigeniamente sería suscrita entre los miembros afiliados al sindicato. Listo. ¿Y cómo podríamos analizar? Listo, eso está bien. Digamos que la diferencia sustancial es que efectivamente el pacto colectivo se suscribe
con aquellos trabajadores no sindicalizados. ¿Y esto qué implicaciones tiene a la luz de la Constitución celebrar pactos colectivos con los trabajadores no sindicalizados? ¿Eso qué quiere decir? ¿O qué análisis amerita, digamos, esa situación? Si bien es Pues una figura legal que está en el Código Sustantivo del Trabajo, a la luz de la Constitución, ¿qué análisis podríamos hacer? Que inicialmente, pues, como es suscrito con, o es un acuerdo de voluntades, sí, más bien que se desprende de la mera liberalidad del empleador con el empleado, sí, no solamente es aplicable para aquellos quienes hayan estado al momento de la suscripción de tal pacto, sino también para las personas que se quieran adherir al mismo. sí. Y digamos que sí, hay algunos beneficios que puedan, digamos, gozar, creería yo inicialmente, de los cuales puedan también, por libertad de asociación, las personas convencionadas podrían tenerlo, ¿no? Exacto. Digamos, si yo como empleador en mi empresa llamo a los trabajadores y no hay, digamos, una organización sindical para que celebremos un pacto colectivo, ¿cómo podríamos interpretarlo a la luz de los derechos reglados en la Constitución Nacional y en el mismo Código Sustantivo del Trabajo respecto a ese pacto colectivo? Doctor, ahí habría una discriminación en parte a los que están conformando el sindicato porque, digamos, ellos hacen unas circunstancias para beneficio de todos y el empleador hace ese pacto con algunos que no están dentro de ese sindicato. Entonces diría yo que ahí los derechos fundamentales, el derecho a la huelga o el derecho a reclamaciones, pues se habría truncado porque solamente es para una parte. Listo, ¿alguien más? Carlos Méndez. Está primero el compañero Daniel, doctor. Daniel, ¿dónde tiene la mano levantada? Bueno, Daniel. Daniel. Es que no tiene acá la mano levantada. Ah, bueno, ya la bajo. Yo creería que así como se constituyó, digamos, ese acuerdo de voluntades por mera liberalidad del empleador, así como se constituye a sí mismo se puede deshacer, ¿no? Digamos que no tiene, digamos, un periodo de vigencia como la convención, que va por lo general o por regla son como 2, 3 años. Cada 2 años, digamos que esta puede disolverse este pacto en cualquier momento, ¿no? Sí, pero sí, está bien, pero digamos la pregunta es, ¿se desconocen derechos fundamentales cuando ese empleador celebra pactos colectivos con esos trabajadores no sindicalizados? ¿Cuál sería el análisis allí? María. Doctor, para mí sí sería desconocer derechos, porque pues si el empleador hace pacto colectivo con los trabajadores que no están sindicalizados es precisamente para eso, para ofrecerles unas garantías mejores a las del sindicato para que no se vayan a adherir al sindicato en ningún momento. O sea, estén por fuera del sindicato, ya no entren al sindicato. Entonces, les ofrece otras prebendas que los empleados piensan o los trabajadores piensan que son mejores y no, simplemente es para amarrarlos para que no se adhieran al sindicato. Esa es mi opinión, doctor. Ok, gracias, María. Carlos Méndez levantó la mano, la dejó ahí arriba. No, doctor, yo digamos que muchas veces pueda que se suscriba ese pacto colectivo con empleados no sindicalizados, pero pueda que también esos empleados no sindicalizados hayan sido miembros del sindicato. Entonces, muchas veces renuncian, digamos, en cierta parte a esa convención
y firman un pacto. ¿Qué entraría en un pacto colectivo siempre y cuando en materia de negociación? Todos aquellos derechos que sean transigibles, es decir, que no sean derechos ciertos, es decir, que no puede verse desmejorado, digamos, el salario que hasta el momento se ostenta o cosas así. Derechos ciertos no tendrían cabida en esos pactos colectivos porque pues serían derechos que no se podrían negociar, ni ceder, ni transigir, ni nada. Ok, listo. Entonces, No tendría validez, digamos, una negociación de los derechos. sí, claro, pero digamos, eso está bien, lo que acaba de mencionar está muy bien. Digamos que, a ver, la pregunta no sé si me hice entender. Si yo celebro en mi empresa un pacto colectivo, ¿qué derecho fundamental de los que hemos venido hablando se estaría cercenando con la celebración de ese pacto colectivo? Que recordemos que el pacto colectivo se celebra es con aquellos trabajadores no sindicalizados. ¿Cómo sería el análisis allí en la celebración de ese pacto colectivo? Igualdad. Igualdad o equidad, doctor, no sé, se me ocurre. Ah, hola. El Olga. derecho a la asociación y El derecho de asociación. Si bien es una institución que está arreglada en el Código Sustantivo del Trabajo, el hecho de que yo celebre pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados, estamos cercenando el derecho de asociación que le asiste a esos trabajadores. Y en esa medida, También el artículo 55, el derecho a la negociación colectiva. si bien, digamos, es una figura legal, estos pactos colectivos, digamos, que desconocen precisamente este derecho fundamental de asociación que ya analizamos en el artículo 39. Ahora bien, volvamos un poco a la convención colectiva. Desde el punto de vista probatorio, ¿cuáles son los requisitos o las formalidades que se exigen en esta convención colectiva? Son dos. Uno, que se celebre por escrito estas convenciones colectivas, y dos, que se deba hacer, digamos, el depósito en el Ministerio de Trabajo para que produzca efectos jurídicos. Si no realizamos dentro de los 15 días siguientes el depósito de esta convención colectiva, pues no produce los efectos jurídicos. Ya ustedes hablaron sobre la aplicación de la convención colectiva y cuándo se hace extensiva a los trabajadores no sindicalizados. Cuando los miembros de esa empresa estén afiliados al sindicato en una, digamos, escenario que sea más de la tercera parte de los miembros de esa empresa. En ese sentido, esa convención colectiva se hace extensiva a los trabajadores no sindicalizados cuando se conforme por más de la tercera parte de estos trabajadores de la empresa. Ahora bien, cuando hablamos de una prórroga automática, ¿a qué hacemos alusión? Es decir, si bien dijimos, o dijo un compañero, que generalmente estas convenciones colectivas se celebran por el término de 2 años, y si por alguna razón no se dijo nada por el término que se va a regir esta convención colectiva, ¿a qué hace referencia esta prórroga automática de la convención colectiva? Teniendo como premisa que generalmente se celebran por el término de 2 años. Pero si no se dice nada en la convención colectiva, ¿cuánto es el tiempo de duración de esa convención colectiva? 60 días. 60 días, doctor. No es el mismo tiempo por el 60. 6 No meses. es el mismo tiempo, doctor, es el mismo tiempo, se pactaba por los mismos 2 años. Son 60 días. Leamos el artículo 478 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice artículo 478, prórroga automática. Correcto. A menos que se hayan pactado normas diferentes en la convención colectiva, si dentro de los 60 días inmediatamente anteriores a la expedición de su término, las partes o una de ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla por terminada, la convención se entiende prorrogada por periodos sucesivos de 6 meses de 6 en 6 meses, Sí. que se contarán desde la fecha señalada para su terminación.
Correcto, entonces se entiende que se celebra de 6 meses o en 6 meses. ¿Y cómo opera la denuncia de la convención colectiva? ¿En qué consiste la denuncia? Leamos el 479 ahí mismo, Paola. Artículo 479, denuncia, modificado. Dice, para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por una de las partes o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el inspector de trabajo del lugar y en su defecto ante el alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El Sí. original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario y las copias serán destinadas para el Departamento Nacional del Trabajo y para el denunciante de la convención. Segundo, formulada así la denuncia de la convención colectiva, esta continuará vigente hasta tanto se firme una nueva convención. Correcto, listo. Entonces, allí tenemos la denuncia de la convención colectiva y la prórroga automática. A renglón seguido, la norma establece en qué eventos es revisable esa convención colectiva. Si ustedes recordarán, cuando hicimos el debate de la situación del derecho laboral en tiempos de pandemia, vimos que el artículo 50, y acá en temas de derecho laboral colectivo, en el artículo 480 permite que frente a situaciones económicas imprevisibles exista una revisión por parte de quienes suscribieron esa convención colectiva. Es decir, cuando haya graves alteraciones a la normalidad económica. Y en esa medida las partes pueden revisar las condiciones de esa convención colectiva y si no hay, digamos, acuerdo de voluntades respecto a esas situaciones, pues será el juez el que determine si debe regir, digamos, esta convención colectiva. Eso, digamos, para efectos de revisión de esa convención colectiva de conformidad con el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora miremos cuál es el derecho que hace parte, el tercer derecho que hace parte de la libertad sindical relacionado con la huelga. Entonces, y ese es el que me interesa que trabajemos de manera profunda con las sentencias que les envié el día de ayer, y es el paro colectivo de trabajo. Digamos que está arreglada el derecho a la huelga en el artículo 56 de la Carta Constitucional. Entonces, Paola o María me ayuda con la lectura del artículo 56 de la Constitución Nacional. Doctor, ya lo estoy buscando. Dice, artículo 56 de la Constitución Nacional. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores. Sí. Fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y funcionamiento. Listo, hasta ahí va el artículo. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, dentro de esas actividades que ustedes van a desarrollar para realizar el debate sobre el tema Avianca versus ACDAC, es necesario que ustedes verifiquen en el sistema de la OIT si existe un tratado relacionado con la huelga específicamente, ¿no? Entonces vamos a mirar allá si hay algún tratado, un convenio que regule específicamente la huelga. Y vamos a determinar, con el fin de aterrizarlo en el análisis del proceso Avianca versus ACDAC, si realmente existe un asidero convencional para poder, digamos, fundar, digamos, ciertos argumentos respecto a esos trabajadores. Efectivamente, este artículo 56 nos dice que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales.
el Código Sustantivo del Trabajo, digamos que nos trae una definición sobre la huelga. Entonces, a diferencia o contrario a lo que se piensa, la huelga, digamos que tiene una reglamentación tanto constitucional como legal. Ya leímos el artículo 56 y en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿a qué hace referencia el concepto de huelga? Entonces, a una suspensión colectiva de trabajo de manera pacífica por parte de los trabajadores con fines económicos y profesionales y siguiendo, digamos, la regulación que trae el Código Sustantivo, es decir, las etapas que establece el Código Sustantivo para llegar a la huelga. Eso es importante tenerlo claro con el fin de no, digamos, incurrir en la inobservancia de uno de estos procedimientos que establece el Código Sustantivo del Trabajo para que eventualmente no nos declaren ilegal la suspensión colectiva de trabajo. Cuando ustedes analicen el tema Avianca-ACDAC, se van a dar cuenta que Avianca alega dos causales de ilegalidad de la huelga, una por tratarse de un servicio público esencial y dos porque no se realizó el trámite previsto en el Código Sustantivo del Trabajo para efectos de determinar si los trabajadores iban a resolver el asunto a través de un tribunal de arbitramiento o a través de la huelga. Y ese es, digamos, el objeto de análisis que se va a hacer allí en esas dos sentencias del caso Avianca versus ACDAC. Y para ello también dentro de esa guía ustedes van a poder, digamos, dilucidar allí dos conceptos que deben tener claro. Uno, que es un servicio público esencial y dos, que es un servicio público propiamente dicho. Allí la legislación, el Código Sustantivo del Trabajo, nos señala un concepto sobre servicio público. Entonces nos dice que es toda actividad que presta, ya sea a través del Estado, a través de los particulares, mediante un régimen especial, con el fin de satisfacer, digamos, necesidades básicas de una población. Y nos trae el listado de cuáles son esos servicios públicos para determinar, de conformidad con la Constitución, que en tratándose de servicios públicos esenciales está prohibido la huelga. Sin embargo, la Constitución, digamos que no garantiza el ejercicio de ese derecho y está de alguna manera reservado a cada una de las legislaciones internas para regular esta materia y con el propósito de que cada estado lo regule de acuerdo a su ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué vamos a mirar respecto a todo este procedimiento de la huelga? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a mirar en cada una de sus agendas cuáles son los procedimientos que se debe observar para llegar a la huelga. Digamos que el 429 nos trae el concepto de la huelga, el 430 nos trae el concepto de servicio público y nos trae una lista de cuáles son esos servicios públicos en los que, de conformidad con el texto legal, nos señala que en los servicios públicos esenciales, atendiendo al mandato constitucional, se prohíbe la huelga. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas etapas para poder analizar, digamos, haciendo un mapa conceptual, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo para llegar a la huelga, que es al paro colectivo de trabajo. Entonces, ustedes van a mirar allí, desde el arreglo directo que está contenido en el 432, cómo se lleva a cabo el ejercicio de la huelga. ¿Listo? Entonces, aprovechamos estos minutos, 10, 15 minutos para, a partir del artículo 432, elaborar un mapa conceptual de cómo se lleva a cabo el ejercicio de la huelga. La idea no es que transcriban, digamos, la normativa, sino que a través de un mapa conceptual me determinen cuáles son los pasos que se van a tener que cumplir con el fin de llegar a la huelga. Entonces, tratemos de hacerlo ahí a través de sus agendas. No es para enviar ni para entregar, sino mirar aquí la norma y hacerlo a través de un mapa conceptual, cómo se lleva todo este procedimiento
para mayor comprensión a la hora de poder analizar el tema de Avianca versus ACDAC. Y en esa medida vamos avanzando para que no tengamos ninguna dificultad en el sentido de entender por qué Avianca alega una causal, digamos, de carácter procesal para solicitarle al Tribunal Superior de Bogotá, la sala laboral, que declare ilegal el paro colectivo de trabajo o de la huelga de los trabajadores que pertenecían a el sindicato de ACDAC. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de hacer Desde el ese ejercicio 432, doctor. desde el 432. Entonces la idea no es que transcriban la norma, sino que a través de un mapa conceptual establezcan, digamos, cuál es ese procedimiento que se debe surtir para llegar a la huelga. Y a partir de ese artículo 32, de la presentación del pliego de peticiones por parte de los trabajadores, para que el empleador se siente a negociar con los trabajadores por un término de 20 días y 20 días prorrogables, y así sucesivamente vamos mirando cuál es ese procedimiento que se va a surtir. ¿Listo? Y si tienen alguna duda, entonces me van diciendo para resolverla en estos últimos 10-15 minutos de la clase. ¿Listo? Entonces nos ubicamos allí en el 432. Igual me imagino que ya están empezando a leer o ya están abordando el tema de Avianca versus ACDAC, ¿cierto? Sí, doctor. No hemos empezado a leer las sentencias. Sí, sí, sí. O sea, es importante que empiecen a leerla para que ustedes tengan argumentos para poder sostener, digamos, determinadas ideas, porque la idea es que ustedes realicen un ejercicio donde tengamos la posibilidad de desarrollar 3 competencias: propositiva, argumentativa e interpretativa, desde ya, desde la academia, para que ustedes empiecen a fortalecer, digamos, estas competencias y de alguna manera tengan cierta facilidad a la hora de argumentar, a la hora de proponer o a la hora de interpretar cuando estemos ejerciendo la profesión. Entonces, esa es la idea de realizar este ejercicio sobre el caso de Avianca versus ACDAC, y vamos a iniciarlo, digamos, con la elaboración de ese mapa conceptual para tener, digamos, una mayor comprensión sobre este particular. ¿Listo? Entonces, empecemos a trabajar sobre ese artículo 432 y subsiguientes, y mañana hacemos, digamos, una recapitulación sobre este particular para empezar ya a tener, digamos, algunos de los insumos que debemos tener claros para poder determinar si efectivamente la decisión tanto de primera instancia como de segunda instancia se ajustan a los cánones constitucionales y a los convenios celebrados por el Estado colombiano y que han sido ratificados por el Congreso de Colombia a través de distintas leyes, especialmente el Convenio 87-98, que regulan sobre el derecho de asociación y de sindicación y de negociación colectiva. Entonces, hagamos ese ejercicio y cualquier duda que haya sobre este particular, entonces me van preguntando, vamos resolviendo la duda. Entonces podríamos iniciar sobre la adopción del pliego de peticiones. ¿Quién adopta el pliego de peticiones para que los trabajadores inicien esa etapa de arreglo directo? Ya lo dijimos, que de conformidad con el artículo 376, como máximo organismo de la organización sindical, tenemos a la Asamblea General, con el fin de que adopte los pliegos de peticiones que serán presentados 2 meses después ante el empleador para iniciar las conversaciones en esta etapa de arreglo directo. Entonces, esa sería, digamos, la primera etapa que vamos a señalar allí en el mapa conceptual. Y de ahí en adelante, de acuerdo al artículo 432, cómo se va a desarrollar esta etapa para llegar a la huelga. ¿Listo? ¿Sí entendemos el ejercicio? Sí, señor. Sí, ya estamos en eso.
Bueno, listo. Entonces, iniciemos y cualquier duda que surja, entonces me van preguntando y la vamos resolviendo en estos últimos 10, 15 minutos que nos quedan. Derecho a la asociación sindical, listo. Que estos chats a veces no los alcanzamos a leer porque estamos mirando allí la pantalla para poder explicar el tema y no nos queda tiempo de mirar el chat, pero cualquier duda o pregunta pues la podemos formular a través de esta herramienta. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. Según los lineamientos, los empleados deben ser mayores de edad y obviamente trabajadores actuales de la empresa. Sí. Pero más adelante en el artículo 433 dice que si hay una persona que no está autorizada para discutir Sí. el pliego de peticiones, el patrón no está en plena libertad de no escucharlo. Pues por obvias razones, esas personas que van a discutir el pliego de peticiones son nombradas por la Junta Directiva del sindicato para que los represente en esta huelga o en esta discusión con el patrón. No, pero el empleador sí tiene la obligación de recibir a los trabajadores para iniciar la etapa de conversaciones de arreglo directo, so pena de que se le imponga una multa a ese empleador. Es decir, no es que el empleador se niegue o sea renuente a recibir a esos trabajadores para iniciar la etapa de arreglo directo. El empleador sí tiene la obligación de recibir a los trabajadores, claro que sí. Ahora, si la persona que recibe a los trabajadores no es competente para iniciar las conversaciones, pues tiene la obligación de dirigir, digamos, ese pliego de peticiones ante el empleador, ante quien corresponda, para que dentro de los 5 días siguientes inicie las conversaciones en la etapa de arreglo directo. ¿Listo? Bueno, siguiente pregunta. O sea que ningún empleado está autorizado así directo pues para ir a decir, venga, yo quiero discutir esta parte del pliego de peticiones. Si no está autorizado, obviamente no. Claro, si ese empleado de la empresa, quien representa, digamos, al empleador, no está autorizado para iniciar la etapa de conversaciones, pues debe dirigirse a quien le corresponda para que inicie, digamos, esta etapa de arreglo directo, que, digamos, la norma establece que no puede ser superior a 5 días el inicio del diálogo directo una vez presentado el pliego de peticiones. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos en esa medida, determinando allí, identificando cuáles son los procedimientos para llegar a la huelga. Y de allí vamos analizando de una vez esas causales de ilegalidad que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Bájale el televisor un poquito.
Recordemos que ahí en la guía de análisis de casos hay unas preguntas que van a ser objeto de debate en el ejercicio. Esas son las que debemos tener claras para poder iniciar la discusión el día que programemos el ejercicio. Entonces, es importante tener claros esos conceptos básicos y tratar de resolver esas preguntas para poder iniciar el debate. Y obviamente, pues complementado con la lectura de las dos sentencias, que es bien importante. Digamos, no me interesa tanto el tema procesal de la lectura de las sentencias, sino el tema propiamente dicho del conflicto. Sí, cerca de pica. Porque esta no me da acá.
¿Y cómo van con la lectura de las sentencias? Muy bien, doctor. Ya por lo menos hicimos una, la de primera instancia. Ah, grandota la de... No me interesa en las sentencias que se destine tiempo para que lean la parte procesal. Que si hubo coadyuvancia, que si se... No, esa parte no. Superen esa parte y de una vez vayan al quid del asunto, a la discusión del tema. Y analizando, digamos, las dos causales que invoca Avianca, ¿no? Listo. Las del 450, el literal A y el literal D. Como yo no entré con él, tampoco sé qué dijeron de letra. Porque no entraste de clase y podía haber entrado. Por favor, me repite esta nueva la descripción del tema y las causales literal A y ¿qué más? Literal 2. Se me quedó. Artículo 450, literal A y literal D. Causales de ilegalidad de la huelga. Gracias, doctor. Bueno. Entiendo que no se lee. Teóricamente las orillas. Bueno, listo. Entonces, tratemos de determinar ese mapa conceptual y lo vamos a tener en cuenta entonces para el día de la discusión de Avianca versus Agda. ¿Listo? De todo el salón, ¿cuántos crees que están haciendo el mapa conceptual? Por ahí 10 y es mucho. Entonces nos encontramos mañana a las 6:05 a más tardar. Bueno, doctor, muchas gracias. Feliz Bueno, noche. a ustedes. Que pase buena noche. Igual, un abrazo. Doctor, Bueno. Gracias, gracias, profe, que esté bien. Bueno, gracias. Doctor, que descanse. Hasta luego. Gracias. doctor, una pregunta antes de